Hermanos, buenas tardes. Es nuestra costumbre reunirnos el miércoles para tener la consideración de la palabra del Señor. Así que como tal, vamos a tener esta meditación y esperamos a las 7 de la noche poderla subir, que ese es nuestro propósito. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este medio que nos concedes para comunicarnos, para acercarnos también por los lazos de la fe en la oración. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra consideración, la meditación de tu palabra en esta hora. Que sea, porque ese es nuestro propósito y nuestra solicitud muy humilde, que sea de bendición para todos aquellos que vean y escuchen lo que ahora habremos de expresar. Danos de tu unción, Señor, que sea tu palabra la que llegue e impacte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho que tengo dificultad para ponerle nombre a las meditaciones, a las predicaciones, pero debo decirles que ahora no. Ahora, francamente, no me costó ningún trabajo porque no podía haber otro título más que el que ahora pongo a su consideración. Cayeron las murallas. Eso es así de sencillo, de simple, de pequeña la expresión, pero nos narra y nos habla de un portento en el poder de Dios, que es a lo que nos hemos de referir sin abandonar nunca el sentido de la fe, la presencia de la fe, lo que hace siempre la diferencia. En primer lugar, Dios le dice a Josué: yo he entregado en tu mano Jericó. Qué importante sería entender esta expresión cada uno de nosotros, porque a veces no tomamos lo que Dios ya nos dio. A veces no entendemos lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Dios ha hecho al pueblo de Israel pasar el Jordán. Lo han pasado. Han sacado 12 piedras, las han acomodado como testimonio de aquel paso. Josué mismo ha tomado 12 piedras y las ha llevado también a la otra orilla del Jordán, a la orilla que va a dar en su dirección hacia el mar Mediterráneo. Así que ahora están allí, ya están pisando la tierra prometida. Ya se han alimentado con las espigas, dice la Escritura, que han tostado. Han arrancado de las espigas sembradas por los filisteos, porque los filisteos se han apartado, porque los filisteos han visto el poder de Dios y entonces no han querido hacer frente al pueblo de Israel. No han querido hacer frente a aquellos que han sido preparados y dispuestos para la batalla, sino que han dejado el campo libre. Y el pueblo de Israel ha podido tomar de aquellas espigas el grano con el cual harían su pan. No sembraron el trigo. Esa es la primera vez que están comiendo espigas, trigo, que no sembraron. Ya decíamos el domingo, el siguiente año tendrán que cosechar lo que hayan sembrado, pero por esta vez no ha sido así. Así que entonces el pueblo ya está en la tierra prometida, pero ahora falta conquistarla. Ahora falta conquistar los territorios que serán para cada una de las tribus de Israel. Así que allí están. Y Dios le está diciendo a Josué: yo he entregado en tu mano Jericó con su rey. Pongámonos por un momento en el lugar de los habitantes de Jericó, en el lugar de su rey. Pensemos cómo ellos
Y entonces digamos entre nosotros, como si fuéramos los de Jericó, el Dios de Israel es el único Dios. Todo lo puede. Los ha traído desde Egipto, han atravesado el Mar Rojo y ahora han atravesado el río Jordán, cuando su cauce ha crecido, porque es el tiempo de la siega, dice la Escritura. Yo he entregado en tu mano Jericó. Piensa en la fortaleza que debes conquistar. Piensa en aquello que ha sido motivo de tu petición delante de Dios por mucho tiempo. Y considera que hoy el Señor te dice: yo he entregado en tu mano lo que me has pedido. Te he entregado Jericó y te he entregado a su rey. Y sus varones de guerra. De Dios es el poder. Esta expresión de los varones de guerra, refiriéndose a los habitantes de Jericó, es una expresión llena de significado. Los varones de guerra de Jericó están escondidos. Los varones de guerra de Jericó no quieren pelear. No están dispuestos a enfrentarse al pueblo hebreo. Han visto las maravillas que Dios ha hecho. Cuando Dios pelea por ti, estate quieto. Deja que Él pelee. Hay una experiencia en el pueblo de Israel muy especial. Dios ordena a este pueblo que den vuelta a la ciudad amurallada. Jericó era una ciudad amurallada como muchas ciudades en la antigüedad, porque era su forma de protegerse de sus enemigos. Así que allí están las murallas. Si el pueblo de Israel hubiera querido entrar a Jericó con sus fuerzas, tendría que haber derribado esas murallas. Pero no era necesario. Lo que necesitaban ahora los hebreos era confiar en aquel que los había llevado hasta esta tierra prometida y que ahora debían conquistar. Hay una diferencia entre que tú conquistes, adquieras, obtengas algo con mucho esfuerzo, tal vez con mucho sacrificio, y la otra, que Dios te entregue y te dé lo que le has pedido. Si has pedido con fe, entonces haz lo que el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Dios ordenó al pueblo y ordenó a Josué que dieran una vuelta completa a la ciudad amurallada en silencio. Una vuelta cada día. Durante 6 días, el pueblo marchó alrededor de la ciudad. Hay pánico en Jericó. Hay un terror en Jericó y en sus habitantes. ¿Por qué el pueblo da vuelta a la ciudad? ¿Por qué lo hace en silencio? ¿Por qué el arca, que es el lugar donde los sacerdotes presentaban los sacrificios, la sangre del cordero sacrificado? Era una mesa con 2 figuras de querubines, uno frente al otro, y ahí el sacerdote rociaba la sangre del cordero que había sido sacrificado. Pues el arca encabeza
este andar? Los sacerdotes. Hay sacerdotes que dice la Biblia llevaban un cuerno de carnero que hacía las voces de una trompeta. Una vez cada día todo el pueblo giraba alrededor de la ciudad en silencio. Esta era la orden. Esto es lo que Dios les había ordenado. Así que lo hicieron durante 6 días. Y la orden de Dios fue que en el 7º día, después de esta cuenta, el pueblo tenía que dar 7 veces vuelta a la ciudad. Eso es fe. Eso es moverse en fe. A veces tal vez Dios te pide algo que no entiendes, pero yo te diría, guarda silencio y obedece. Espera, porque Dios cumplirá su palabra. Dice la Biblia que Dios había ordenado al pueblo a través de Josué que en ese 7º día 7 vueltas, y en la última, entonces, dice la Biblia, que estos cuernos de carnero tenían que ser utilizados cual trompeta, muchos cuernos de carnero, que los sacerdotes utilizaban para este llamado a la batalla, para este llamado a la guerra. Y cuando hicieran esto, dice la Biblia, entonces el pueblo tenía que gritar. ¿Has salido huyendo cuando escuchas un grito? ¿Te has preocupado? ¿Te ha dado miedo? Imagínate a todo un pueblo gritando. El sonido de la trompeta. Y el pueblo de Jericó, escondido, vencido, porque Dios entregó a Josué en su mano Jericó y a su rey y a sus hombres de guerra. Cayeron las murallas. Y aquí infantilmente pensamos que una fuerza especial empujó las murallas hacia la ciudad y cayeron. Los descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con esta ciudad encuentran algo que hoy tiene que marcar nuestra propia vida. Las murallas no cayeron hacia adentro. Inexplicablemente para nosotros, las murallas cayeron hacia afuera. Jericó fue vencido, y no fue vencido por los ejércitos de Israel. No fue vencido por la fuerza de este ejército. No se utilizaron maquinarias de guerra para hacer caer aquellas murallas. El poder de Dios hizo que estas murallas cayeran hacia afuera. Cuando algo explota, empuja hacia afuera. Allí estaba explotando el poder de Dios. Allí se estaba escuchando la trompeta. ¿Saben? El sonido de la trompeta en la Biblia siempre es de un llamado. A la voz de la final trompeta, dice la Biblia, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la voz de la trompeta.
por ahora es ese cuerno de carnero, muchos cuernos de carnero. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Hay una diferencia entonces entre si Dios pelea por nosotros o nosotros peleamos. Josué entendió e hizo que el pueblo entendiera que Dios habría de librar esta batalla. Hubo silencio, decía. En aquellas 6 vueltas alrededor de la ciudad hubo silencio. Si tienes que callar, calla. Dice la Biblia, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Si tienes que callar, calla. Muévete en fe. Obedece. Si tienes que dar vueltas, da vueltas. Pero cuando oigas la voz de la trompeta, entonces grita con toda tu alma, porque es el tiempo de la victoria. El desánimo en los habitantes de Jericó era un hecho. La Biblia nos dice que hubo una mujer que albergó a los espías enviados por Josué y que creyó en el Dios de Israel y acordó con aquellos espías que cuando esta ciudad fuera conquistada, los ejércitos hebreos respetarían su casa y la casa de sus padres y todos sus familiares, los cuales estarían en la casa de esta mujer y serían sumados al pueblo de Israel. Esa mujer tuvo fe. Vio el desánimo de su propio pueblo y entonces decidió creer en el Dios de Israel. Ten fe. Acércate tanto como sea posible o necesario a las murallas. No las toques. Da vueltas en silencio y espera la señal de tu Dios, porque Dios, como a Josué, ha decidido entregarte Jericó y todos, y su rey, y todos sus habitantes, y todo su ejército, también lo entregó. Es tiempo de confiar. Es tiempo de creer de tal manera que en nosotros haya quietud. Es tiempo de esperar en el poder del Dios de Israel, que es nuestro Dios, y dejar que Él pelee nuestra batalla. Caerán los muros, los verás caer, no con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Vamos a orar. Quiero decirles que hay enfermos conocidos ya con esta terrible enfermedad, conocidos en la cercanía del trabajo, conocidos en la cercanía familiar. Día a día nos enteramos de más y más enfermos. Pidamos a Dios y guardemos silencio, porque Él hará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque el poder
está en ti. Hoy, Señor, vemos la enfermedad y es terrible. Y escuchamos y sabemos de amigos, de hermanos, de familiares enfermos. Te pedimos por Alejandro García, por su hijo. Te pedimos por la hermana de la maestra Marta. Te pedimos por nuestra hermana Perla en Monterrey con sus hijos. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Herminio, hospitalizado, su enfermedad es otra, pero también duele, pero también nos lleva a la oración. Te pedimos por el esposo de la maestra Carolina, quien todavía, Señor, no ha sido dado de alta a causa de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, por mi consuegro, por su familia y por tantos, Señor, de los cuales nos enteramos acerca de este mal. ¿Qué diremos? Jehová está en medio de ti, poderoso. Así nuestra solicitud, así nuestra petición. Ten misericordia y piedad de nosotros, y danos de tu paz, la paz que sobrepuja a todo entendimiento, que viene de ti. Hazlo llegar a cada uno. Bendícenos, Señor. Sé con nosotros y guárdanos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.